Triste noticia. Alit Özgursar. Atención fans. El mundo del espectáculo turco está nuevamente en shock. Una noticia que ha comenzado a circular como fuego en redes sociales ha dejado a millones de seguidores sin palabras. Él, el actor que conquistó corazones con su mirada intensa y su talento indiscutible. Alit Özgursar, el mismo que supo brillar en cada producción que tocaba, hoy está envuelto en una nube de rumores, controversias y una triste revelación que muchos aún no se atreven a creer. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Está enfrentando una crisis personal? ¿Un retiro silencioso? ¿Problemas de salud? ¿O se trata de una fuerte traición desde su círculo más cercano? Hay quienes aseguran que Alit fue visto en una clínica privada, otros afirman que rompió relaciones con un importante productor. Y algunos incluso se atreven a hablar de un escándalo que podría cambiar el rumbo de su carrera para siempre. En este video vamos a explorar todo lo que se sabe y lo que aún se oculta detrás de esta situación que tiene en vilo a sus fans. Haremos un recorrido por su pasado, analizaremos su presente y te contaremos lo que podría estar por venir para una de las estrellas más prometedoras de Turquía. No te imaginas lo que está saliendo a la luz. Y tú, que sigues este canal porque amas conocer la verdad detrás del brillo de las cámaras, no puedes perderte ni un solo segundo de este relato. Prepárate, porque esto no es solo una historia más, es la historia que podría marcar un antes y un después en la vida de Alit Özgursar. Antes de comenzar, te pido algo muy importante: si valoras el esfuerzo que hacemos por traerte contenido exclusivo, auténtico y con investigación, no olvides dejar tu like. Suscribirte al canal y activar la campanita campana para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad apasionada por la verdad y el arte. Ahora sí, respira profundo, ponte cómodo y prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación te dejará con la piel de gallina. Comenzamos. Mucho antes de convertirse en una de las caras más prometedoras del drama turco, Alit Özgursar fue simplemente un niño que aprendía a observar el mundo con una mezcla de timidez y curiosidad. Nacido el 4 de octubre de 1993, en Estambul, Alit creció en una familia tradicional, de raíces profundamente marcadas por la cultura y el respeto a los valores familiares. Desde pequeño, mostró una sensibilidad poco común para su edad. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, él parecía perderse en pensamientos profundos, a menudo dibujando, escribiendo o simplemente observando las expresiones humanas a su alrededor. Sus años escolares fueron tranquilos, aunque no exentos de retos. Era un joven reservado, que pasaba desapercibido en medio de los grupos más bulliciosos, pero que dejaba huella en quienes se acercaban a conocerlo de verdad. Sus profesores solían decir que Alit no era el más participativo, pero que cuando hablaba, siempre decía algo que hacía reflexionar a la clase entera. Sin embargo, su entorno familiar no estaba exento de tensiones. Aunque fue criado en un hogar amoroso, se dice que hubo momentos de presión por parte de su entorno más cercano, que esperaba de él una carrera tradicional, quizás abogado, médico o ingeniero. Por eso, durante mucho tiempo, su vocación artística permaneció oculta, como un secreto íntimo que apenas se atrevía a explorar en soledad. Durante la adolescencia, Alit vivió una etapa de transformación silenciosa. Lejos de ser el típico joven que busca la popularidad, él se refugiaba en la música, en el cine clásico y en los libros de psicología. Uno de sus grandes ídolos fue Heath Ledger, y más de una vez confesó en entrevistas que quedó profundamente impactado por su interpretación en Brokeback Mountain y The Dark Knight. Aquellas actuaciones lo inspiraron no solo a ser actor, sino a explorar personajes complejos, rotos, llenos de contradicciones humanas. A pesar de las dudas, decidió estudiar en la Universidad de Estambul, en la Facultad de Economía, lo cual parecía satisfacer el deseo familiar de una carrera seria. Pero su corazón estaba en otro lugar. En secreto, comenzó a asistir a talleres de actuación, y fue en esa etapa donde conoció a un pequeño grupo de artistas que marcarían su destino, actores emergentes, dramaturgos independientes y profesores que vieron en él algo especial. Su expresión, su mirada, su capacidad de transmitir emociones sin decir palabra, era algo que no podía aprenderse. Era innato.
Alitos Gursar no fue descubierto de la noche a la mañana. Fue forjando su camino lentamente, en silencio, con una disciplina casi obsesiva, pero también con una ternura que lo hacía distinto. Su juventud no fue un cuento de hadas, sino un terreno fértil donde crecieron dudas, miedos, pero también un sueño profundo, el de contar historias que sacudieran al espectador, que dejaran huella. Ese niño que alguna vez temió decepcionar por no seguir el camino tradicional, terminó por abrir su propio sendero, uno que más adelante lo llevaría a los sets de televisión más importantes de Turquía. Y lo más impresionante es que, según muchos que lo conocieron en aquellos días, Halit aún conserva la humildad, la melancolía y la profundidad de ese joven que alguna vez fue. El inicio en la actuación de Halit Özgursar no fue producto del azar ni de un golpe de suerte, sino el resultado de un conflicto interno que lo empujó a enfrentar sus propios miedos. Después de años reprimiendo su verdadera pasión, Halit dio un paso que cambiaría por completo el rumbo de su vida, inscribirse en la prestigiosa Escuela de Actuación de Kraft Oyunculuk Atölyesi, una institución conocida en Estambul por formar a actores con un enfoque psicológico, emocional y profundamente humano. Fue ahí donde el joven Halit, aún con dudas, comenzó a dar sus primeros pasos sobre un escenario. Sus profesores notaron enseguida algo especial, una intensidad emocional que no necesitaba palabras. Bastaba con verlo mirar, respirar, moverse. Tenía una capacidad innata de construir personajes desde las entrañas. Su primer monólogo dramático dejó a más de un instructor sin palabras. No era solo talento, era hambre, era necesidad. Durante esta etapa de formación, Halit trabajaba en otros empleos para sostener sus estudios, y no fueron pocas las veces que dudó de sí mismo. En entrevistas posteriores, confesó haber pasado por crisis de identidad. Se preguntaba si tenía el coraje de enfrentarse a un mundo tan competitivo y a veces cruel como el del espectáculo. Pero algo dentro de él seguía ardiendo. Una voz que le decía, no viniste al mundo para esconderte. Su debut oficial en televisión llegó en 2018, cuando fue elegido para interpretar a Süleyman Alpsoy en la aclamada serie histórica Dirilis, Ertuğrul, Resurrección, Ertuğrul. Aunque su papel era secundario, la experiencia fue transformadora. Estaba rodeado de actores veteranos, grandes producciones y cámaras por todos lados. El joven que alguna vez había sido invisible, ahora se enfrentaba al público turco e internacional. Lo que más impactó fue su capacidad de sostener escenas de gran carga emocional con una madurez inesperada para un actor novato. A partir de ahí, las puertas comenzaron a abrirse, pero no de forma instantánea ni sin esfuerzo. Halit rechazó varios papeles que no conectaban con su visión artística. Prefería esperar y construir una carrera basada en la calidad, no en la cantidad. Fue una estrategia arriesgada, pero le permitió ir ganando respeto dentro de la industria. En 2020, dio otro paso fundamental en su carrera al participar en la serie Zampillón, donde su interpretación como Kerem le permitió explorar una faceta más emocional y compleja. Su actuación fue descrita como desgarradora y honesta, y muchos espectadores comenzaron a buscar su nombre en redes sociales, sorprendidos por la intensidad de aquel joven que, sin ser aún protagonista, robaba la atención en cada escena que aparecía. Pero el verdadero punto de quiebre llegó poco después, cuando fue seleccionado para uno de los papeles principales en una nueva producción que sacudiría los cimientos del drama turco contemporáneo. Aquel chico que en silencio soñaba con actuar frente a las cámaras, ahora comenzaba a convertirse en una de las grandes revelaciones del nuevo cine y televisión turca. El ascenso a la fama de Halit Özgursar no fue un simple fenómeno viral ni una estrategia publicitaria. Fue una explosión emocional colectiva, un impacto silencioso que se gestó desde su entrega, su verdad y su capacidad de tocar fibras sensibles en cada escena que interpretaba. El país entero no tardó en darse cuenta, estaban ante el nacimiento de un nuevo ídolo. Todo cambió radicalmente en 2020, cuando Halit fue elegido para uno de los papeles principales en la serie Kardeşlerim, Hermanos, transmitida por ATV. Interpretó a Kadir Eren, el hermano mayor de una familia golpeada por la tragedia. El personaje era un joven noble, protector, que debía convertirse en padre, guía y sostén emocional de sus hermanos tras perder a sus padres de manera repentina y brutal. El rol era profundo, complejo y devastador.
Y Alit no actuó. Alit se convirtió en Kadir. Desde los primeros episodios, su interpretación rompió corazones. No solo lloraban sus hermanos en pantalla. Lloraban millones de espectadores frente a la televisión. Su rostro, con esa mezcla de ternura, dolor y coraje, se volvió inolvidable. Las redes sociales estallaron con fragmentos de sus escenas más conmovedoras y su nombre se convirtió en tendencia semana tras semana. Muchos comenzaron a preguntarse, ¿quién es este actor que hace sentir tanto? ¿De dónde salió? ¿Por qué parece haber vivido cada lágrima que derrama en escena? Con Kardashian, no solo ganó una legión de fanáticos, principalmente jóvenes, pero también adultos que se sentían conmovidos por su humanidad en pantalla, sino que además consagró su reputación dentro de la industria. Fue nominado en múltiples premiaciones y comenzó a recibir ofertas que antes parecían inalcanzables, protagónicos, campañas publicitarias, contratos exclusivos. Pero el ascenso no fue todo luz. Con la fama llegaron también los desafíos personales. Alit comenzó a lidiar con la presión de ser un ícono juvenil, de ser observado, juzgado y seguido en cada paso. Cada palabra suya en entrevistas era analizada. Cada fotografía, diseccionada. Muchos medios intentaron invadir su vida privada, buscando escándalos que no existían. Alit, sin embargo, se mantuvo firme, reservado y fiel a sí mismo. Uno de los momentos más difíciles, y a la vez más impactantes, fue cuando su personaje, Kadir, fue retirado de la serie en una decisión sorpresiva por parte del guión. El episodio donde su personaje muere fue tan devastador que generó una ola de protestas entre los fanáticos. El país entero sintió que había perdido a un ser querido. Y aunque fue un duro golpe para Alit, también consolidó algo, su nombre ya era imborrable en la memoria emocional del público turco. Tras Kardashian, Alit fue visto ya no como un actor joven en crecimiento, sino como una figura de peso, con una sensibilidad artística que lo diferenciaba de otros galanes convencionales. Su imagen, elegante pero sincera, vulnerable pero fuerte, comenzó a ser asociada con una nueva masculinidad en la televisión turca. Su estilo actoral, lejos de lo histriónico, se apoyaba en pequeños gestos, pausas y silencios que hablaban más que 1000 palabras. Y eso, en un mundo saturado de superficialidad, lo convirtió en un actor único. Auténtico. Crudo. Real. Durante mucho tiempo, Alit Özgursar fue una figura enigmática en el mundo del espectáculo turco. Si bien su carisma y su talento eran evidentes para quienes lo seguían en pantalla, pocos conocían los matices de su alma. Esa imagen comenzó a desmoronarse, para bien, cuando Alit, en una entrevista que sorprendió a muchos, decidió quitarse el disfraz mediático y mostrarse tal como es. Fue durante una conversación íntima con un reconocido periodista turco, en un programa nocturno grabado en Estambul, donde Alit dejó entrever por primera vez sus verdaderas emociones. No se trató de una entrevista más para promocionar un nuevo proyecto. No. Alit parecía llevar tiempo esperando ese momento. Con voz serena y mirada firme, el actor confesó que detrás de su éxito se escondían años de inseguridades. Momentos de soledad profunda y una lucha constante por mantenerse fiel a sí mismo en una industria que muchas veces exige máscaras. Habló de las noches en las que, tras un día de grabación perfecto, regresaba a casa sintiéndose vacío. Hay una tristeza silenciosa que te acompaña cuando no puedes ser quien realmente eres, confesó con los ojos vidriosos. También se refirió a las presiones estéticas y a las expectativas impuestas por el público y los productores. Reconoció que, al inicio de su carrera, sintió que debía convertirse en un estereotipo, el galán perfecto, siempre sonriente, sin fallos ni sombras. Pero con el tiempo, comprendió que lo que realmente conecta con el público no es la imagen idealizada, sino la autenticidad. Entre lágrimas contenidas, Alit reveló uno de los episodios más duros de su juventud, una ruptura familiar que lo marcó profundamente y lo empujó a refugiarse en el arte como válvula de escape. Esa herida, según él, se convirtió en la chispa que dio vida a su necesidad de contar historias a través de la actuación. Una de las confesiones más impactantes fue cuando abordó el tema del amor. Aunque nunca había sido muy abierto respecto a su vida sentimental, Alit dejó entrever que había vivido una relación que lo transformó por completo,
pero que no sobrevivió al torbellino de la fama. Amé como nunca antes, y perdí como jamás imaginé, susurró. Además, aprovechó ese espacio para hablar sobre la salud mental, un tema que pocos actores turcos se atreven a tocar públicamente. Admitió haber atravesado episodios de ansiedad, y que durante un tiempo recurrió a la terapia psicológica para reencontrarse. No se trata de ser débil. Se trata de tener el coraje de enfrentar tus propios fantasmas, dijo, y esa frase quedó grabada en los corazones de muchos de sus seguidores. La entrevista fue un punto de inflexión. Ali Tozcursar no solo ganó admiración por su trabajo, sino también respeto por su valentía al abrir su corazón. Desde entonces, se convirtió en una voz que promueve la empatía, el autocuidado y la importancia de mostrarse con vulnerabilidad en un mundo que muchas veces exige perfección. Este capítulo marcó un antes y un después. Ya no se trataba solo de un actor exitoso, sino de un ser humano dispuesto a sanar en público y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Fue ahí, en ese instante, donde Ali dejó de ser una promesa y se convirtió en un símbolo de resiliencia emocional. Aunque Ali Tozcursar ha cultivado una imagen amable, introspectiva y reservada, su trayectoria no ha estado exenta de turbulencias. Como suele suceder con las figuras que se convierten en referentes mediáticos, el foco de la fama no solo ilumina, sino que también quema. Y en el caso de Ali, varios episodios públicos sacudieron su reputación y desataron intensas polémicas que aún hoy despiertan debate entre sus seguidores y detractores. Una de las primeras controversias surgió en 2021, cuando el actor decidió abandonar abruptamente la exitosa serie Kardeşlerim, Hermanos, en la que interpretaba a uno de los personajes más queridos. Su salida repentina generó una ola de teorías y especulaciones. Algunos medios aseguraron que existieron fuertes tensiones en el set, incluso peleas verbales con otros miembros del elenco. Otros insinuaron que Ali había sido presionado por su agencia para tomar proyectos más ambiciosos. En redes sociales, mientras algunos lo acusaban de traicionar al público por dejar la serie en pleno auge, otros lo defendían, sugiriendo que el joven actor priorizaba su salud mental y sus convicciones personales por encima del éxito comercial. En entrevistas posteriores, Ali nunca dio detalles específicos sobre su decisión, pero dejó entrever que a veces uno debe marcharse de donde ya no puede crecer, alimentando aún más las teorías. Otra controversia lo involucró en una relación sentimental secreta con una actriz turca reconocida, cuyo nombre no fue confirmado, pero que según rumores de revistas del corazón, habría sido Özge Yaz, su compañera en uno de sus proyectos. Aunque ambos negaron públicamente el romance, paparazzis los captaron en actitudes cercanas en varias ocasiones. La polémica estalló cuando comenzaron a circular mensajes filtrados, nunca confirmados, que hablaban de una ruptura dolorosa causada por celos y presiones externas. El escándalo terminó con Ali alejándose temporalmente de las redes sociales, donde antes era muy activo. No obstante, quizás la controversia más delicada fue aquella relacionada con sus declaraciones sobre la masculinidad y la presión social en Turquía. En una charla universitaria, Ali habló abiertamente sobre la necesidad de redefinir lo que significa ser hombre en una sociedad que penaliza la sensibilidad y la vulnerabilidad, lo que generó fuertes reacciones en sectores conservadores. Fue acusado de promover valores occidentales y de ir en contra de los modelos tradicionales. Algunos incluso intentaron boicotear sus proyectos. Frente a esas críticas, Ali no retrocedió. Publicó una carta en Instagram donde reafirmaba sus creencias: no creo en una virilidad basada en la represión de las emociones. Creo en hombres que lloran, que sienten, que dudan. Porque es ahí donde empieza la verdadera fortaleza. Su postura le ganó tanto admiradores como enemigos. Pero él, fiel a su esencia, decidió mantenerse firme, sabiendo que esa autenticidad era parte de su lucha personal. Además, no faltaron rumores de adicciones, que surgieron luego de que un video antiguo, en el que parecía desorientado en una fiesta privada, se hiciera viral. La prensa amarillista especuló con consumo de sustancias, pero Ali desmintió tajantemente cualquier vinculación con drogas y aclaró que se trataba de un evento en el que había estado agotado tras largas jornadas de rodaje. No todo lo que parece, es, afirmó con frialdad en una entrevista posterior.
A pesar de todas las polémicas, algo quedó claro: Ali Tosgur Sar no es un actor de escándalos vacíos ni un producto prefabricado. Cada uno de estos episodios lo mostró humano, frágil, pero también íntegro y desafiante ante la presión pública. Lejos de hundirlo, las controversias reforzaron su imagen como un artista auténtico, dispuesto a incomodar si eso significaba ser coherente con su verdad. Y en un mundo donde muchos prefieren el silencio cómodo, Ali eligió el ruido de la honestidad. Durante años, Ali Tosgur Sar fue conocido por su carisma frente a las cámaras, su entrega a los personajes y su aura de misterio fuera del set. Pero detrás de esa fachada impecable se escondía un joven profundamente marcado por heridas emocionales que, hasta hace poco, jamás se había atrevido a mostrar en público. Fue en una entrevista inédita, que pronto se viralizó, cuando Ali rompió su silencio, abriendo su corazón y mostrando una vulnerabilidad que conmovió hasta a sus críticos más duros. La conversación comenzó con temas rutinarios, nuevos proyectos, rutinas de entrenamiento, preparación actoral. Pero a medida que la charla avanzaba, Ali se fue despojando de su escudo. Mirando al suelo por momentos, y con la voz entrecortada, confesó: llevo años fingiendo estar bien. A veces, incluso cuando me aplauden, siento un vacío inmenso por dentro. El actor relató episodios de ansiedad que lo hacían temblar antes de entrar a escena, y habló de los momentos en los que se sintió completamente solo, incluso rodeado de fans, colegas y cámaras. Reveló que hubo días en los que no podía salir de la cama, atrapado por pensamientos oscuros que lo hacían cuestionar su propósito. Hay una soledad que no tiene que ver con la gente que te rodea, sino con lo que te repites en silencio. Me decía a mí mismo que no era suficiente, que no era lo bastante talentoso, ni lo bastante amado. Ali también habló de su relación con el éxito y de cómo, en lugar de brindarle paz, los unió en un torbellino de exigencias, críticas y dudas. Admitió que, por mucho tiempo, buscó aprobación externa para llenar vacíos internos, lo que lo llevó a relaciones tóxicas y decisiones precipitadas en su vida personal. Hubo personas que amé tanto que me olvidé de mí. Y cuando me fallaron, sentí que me rompía por dentro. Entre lágrimas, reveló que recurrió a la terapia y a la escritura como formas de sanar. Durante meses, escribió cartas que nunca envió, textos que reflejaban su necesidad de perdón, de comprensión y de amor propio. Escribir me salvó. Fue mi forma de hablar con ese niño que todavía llevo dentro, el que pedía atención a gritos pero que aprendió a callar desde pequeño. Sus confesiones también tocaron temas familiares. Aunque evitó dar muchos detalles, Ali insinuó tensiones con figuras clave de su infancia, y cómo esas relaciones moldearon su miedo al abandono y su constante necesidad de demostrar su valía. Yo crecí queriendo ser visto. Y cuando el mundo empezó a mirarme, me di cuenta de que todavía no sabía quién era realmente. En esa entrevista, Ali no solo se mostró como actor, sino como ser humano. Un hombre que lucha, como tantos, con las sombras internas que no siempre se ven en pantalla. Un hombre que está aprendiendo a abrazar sus imperfecciones y a hablar, por fin, en voz alta. Ya no me avergüenza tener miedo, llorar o caer. Porque cada caída me ha enseñado algo. Y cada lágrima, me ha hecho más fuerte. Estas confesiones íntimas marcaron un antes y un después en la percepción pública de Ali Tosgur Sar. El ídolo inalcanzable se transformó, de pronto, en alguien cercano. Humano. Real. Y para muchos, esa fue la actuación más valiente de su vida. Detrás del brillo de los reflectores y del impecable porte de galán, Ali Tosgur Sar ha llevado una vida personal llena de matices, silencios estratégicos y vínculos que han dejado marcas profundas en su alma. Si bien siempre ha sido celoso de su intimidad, con el paso del tiempo, algunas piezas de su vida afectiva y familiar comenzaron a filtrarse, revelando un universo mucho más complejo de lo que muchos imaginaban. Durante meses, circularon intensos rumores en redes sociales sobre un supuesto matrimonio secreto. Algunos medios turcos afirmaban que Ali habría mantenido una relación estable con una mujer ajena al mundo del espectáculo, una psicóloga con la que compartía una visión íntima de la vida y del crecimiento emocional. Aunque nunca hubo confirmación oficial, en varias entrevistas, el actor dejó escapar frases que encendieron aún más la especulación: hay personas que no necesitan cámaras para brillar.
Algunas te iluminan solo estando en silencio contigo. Muchos interpretaron estas palabras como una referencia a esa mujer especial que lo habría acompañado en momentos de crisis y transformación. Algunos insiders aseguran que incluso convivieron durante casi 3 años, pero que la relación terminó de forma discreta y dolorosa en 2023. Justo cuando Alit atravesaba una de sus etapas más vulnerables emocionalmente. Lo que sí es indudable es que Alit ha tenido romances conocidos en la industria. Su vínculo con una actriz de reparto durante el rodaje de una popular serie juvenil fue una de sus primeras relaciones mediáticas. Aunque comenzaron como amigos, la química traspasó la pantalla y el romance se volvió el favorito de los fans, hasta que la exposición excesiva lo desgastó. Es muy difícil amar con cámaras encima. Llega un punto en el que ya no sabes si estás actuando o sintiendo de verdad, declaró en un podcast con tono melancólico. Desde entonces, Alit adoptó una política de silencio y resguardo. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que aún hoy mantiene contacto con una expareja con la que habría compartido no solo amor, sino también momentos de profunda oscuridad emocional. Ella, según los rumores, habría sido clave en su decisión de comenzar terapia psicológica y de alejarse temporalmente del foco público en 2022. En lo que respecta a su núcleo familiar, Alit ha sido aún más reservado. En una de sus pocas menciones sobre su infancia, dejó entrever una relación compleja con su padre, marcada por la exigencia y la falta de demostraciones afectivas. En contraste, su madre parece haber sido una figura protectora y fundamental en su desarrollo como artista y ser humano. Mi madre siempre creyó en mí, incluso cuando yo no podía hacerlo. Sin embargo, en los últimos años se especuló sobre un distanciamiento progresivo con ciertos miembros de su familia, especialmente tras su ascenso meteórico en la industria. Algunos tabloides llegaron a afirmar que hubo disputas relacionadas con decisiones económicas y con la presión de mantener una imagen pública idealizada. Una de las confesiones más impactantes en su etapa reciente fue sobre la posibilidad de ser padre. Durante una entrevista en un programa nocturno, Alit sorprendió con una frase cargada de emoción: "A veces pienso que tener un hijo sería mi mayor miedo, y también mi mayor salvación". Aunque muchos lo interpretaron como una señal de deseo contenido, lo cierto es que Alit ha dejado claro que aún se encuentra en un proceso de autodescubrimiento y sanación, y que no quiere proyectar heridas no resueltas sobre futuras generaciones. La vida personal de Alit Özgursar ha sido una montaña rusa de emociones, marcada por el amor, la pérdida, el silencio y la búsqueda de sí mismo. Sus relaciones no solo lo han formado como ser humano, sino que también han alimentado su arte, dándole una profundidad emocional que se refleja en cada mirada, en cada gesto, en cada personaje. Y aunque no todos los capítulos de su vida amorosa están escritos en tinta pública, el alma detrás del actor sigue hablándonos incluso en lo no dicho. Después de convertirse en uno de los rostros más prometedores y magnéticos de la televisión turca, Alit Özgursar no se conformó con la comodidad del éxito. Para él, la actuación no es solo fama ni reconocimiento, sino una vía profunda de expresión, evolución y conexión con el alma humana. En los últimos años, sus elecciones artísticas han reflejado una clara intención de reinventarse, de explorar nuevas dimensiones actorales, y sobre todo, de no quedarse encasillado en los típicos papeles de galán juvenil. Tras su participación en exitosas producciones como KRMZ Oda y Yalan, Alit fue tentado por múltiples ofertas de proyectos comerciales, muchas de ellas con grandes presupuestos y fórmulas repetitivas. Pero él optó por lo más arriesgado, una serie de corte independiente y psicológico, Sifili Geseler, donde interpretó a un joven con esquizofrenia que lucha contra el sistema de salud mental en Turquía. Este papel no solo lo llevó al límite físico y emocional, sino que también provocó un fuerte debate en redes sociales sobre el estigma de las enfermedades mentales. Su actuación fue tan intensa que varios expertos en psiquiatría aplaudieron su preparación y su entrega, y medios especializados no dudaron en llamarlo el actor más valiente de su generación. En 2024, Alit sorprendió nuevamente al confirmar su participación en una producción española turca llamada Sombras del Bósforo, donde da vida a un periodista de guerra atrapado entre la verdad, el poder y la traición. Rodada parcialmente en Barcelona y Estambul, la serie será lanzada en Netflix Global, marcando así el primer gran paso del actor hacia el mercado internacional.
Se rumorea incluso que productores italianos lo tienen en la mira para un drama histórico ambientado en el Imperio Otomano. Más allá de los sets y las cámaras, el mayor desafío de Halit parece ser preservar su esencia. En más de una ocasión, ha confesado sentirse presionado por las expectativas que lo rodean. A veces siento que todos quieren que sea perfecto, que no cometa errores, que siempre sonría. Pero soy humano. Y a veces estoy roto por dentro, dijo en una entrevista en 2025. Esa honestidad lo ha acercado aún más a sus fans, quienes valoran no solo su talento sino su vulnerabilidad. También ha empezado a escribir. En sus redes, ha compartido fragmentos de poemas, pensamientos y reflexiones que, según cercanos, formarían parte de un libro íntimo en desarrollo, que aún no tiene título, pero que promete revelar mucho de lo que nunca ha dicho frente a una cámara. Halit Özgursar está en un momento crucial de su carrera. Ya no se trata solo de conquistar papeles o ratings. Ahora, su búsqueda va mucho más allá, quiere dejar huella, provocar cambios, inspirar con honestidad. Y aunque el camino no está exento de críticas, miedos o caídas, él ha demostrado que está dispuesto a enfrentarlo todo, con el corazón expuesto y el arte como escudo. En 2025, Halit Özgursar vive un momento crucial y definitorio tanto en su carrera como en su vida personal. Tras años de ascenso meteórico, desafíos emocionales y búsquedas artísticas, se encuentra en una etapa donde la fama y la introspección conviven en una mezcla compleja y fascinante. El estreno de la serie Sombras del Bósforo en Netflix marcó un antes y un después en la proyección internacional de Halit. Su interpretación del periodista atormentado fue aplaudida no solo por la audiencia turca, sino por críticos y espectadores de todo el mundo. En varias entrevistas posteriores, el actor expresó su emoción por abrir las puertas a nuevos mercados y culturas, pero también la presión que siente al representar un papel tan político y socialmente sensible. Además, Halit se ha involucrado en una película de corte independiente que aborda la crisis migratoria en Europa, otro proyecto que promete abrir debates y consolidar su compromiso con historias humanas y profundas. Su versatilidad le ha permitido diversificar su trabajo, y aunque mantiene cierta distancia del estrellato típico, su nombre es cada vez más reconocido en festivales internacionales. En el plano personal, Halit ha adoptado una actitud más abierta y reflexiva. Tras años de reserva, ha comenzado a compartir más sobre sus procesos de autoconocimiento y autocuidado en sus redes sociales, donde ahora tiene millones de seguidores. Publica reflexiones sobre salud mental, la importancia de la terapia y la lucha contra el estigma en Turquía, convirtiéndose en una voz influyente para jóvenes y adultos. Su círculo cercano confirma que, aunque la fama pueda resultar agotadora, Halit se mantiene fiel a sus valores y busca la tranquilidad en la naturaleza, la lectura y la meditación. También ha retomado proyectos relacionados con la escritura y la música, disciplinas que lo ayudan a mantener un equilibrio emocional. Como en toda figura pública, los rumores no cesan. En los últimos meses se ha especulado sobre un posible compromiso sentimental con una joven artista emergente, aunque ambos han preferido no confirmar ni desmentir. Además, surgieron versiones no confirmadas sobre un retiro temporal que Halit habría planeado para el próximo año, con el fin de enfocarse en su salud mental y proyectos personales. Algunos analistas creen que esta pausa estratégica podría ser vital para que el actor mantenga la frescura y autenticidad que lo caracterizan, evitando la sobreexposición y el desgaste que muchas estrellas sufren en la cúspide. Lejos de la imagen superficial que algunos medios intentan construir, Halit Özgursar es un artista comprometido con la verdad y el crecimiento personal. En sus entrevistas más recientes, insiste en que la fama no define quién es, y que su mayor triunfo es poder contar historias que conmuevan y hagan pensar. En palabras del propio Halit, la vida es un constante aprendizaje, y yo estoy aquí para seguir descubriéndome. A veces con miedo, a veces con esperanza. Pero siempre con la convicción de que la autenticidad es el camino. Este es el Halit que hoy vemos, un hombre sensible, valiente y en constante transformación, que se niega a ser una simple estrella fugaz, y que sueña con dejar una huella profunda y duradera en el arte y en la sociedad. Y hasta aquí llegamos con esta fascinante historia sobre Halit Özgursar.
Hemos recorrido juntos su infancia, sus primeros pasos en la actuación, ese ascenso imparable hacia la fama, las revelaciones más íntimas, las polémicas que marcaron su camino. Y la actualidad de un artista que no solo brilla por su talento, sino también por su autenticidad y valentía. Alit nos demuestra que detrás de cada estrella hay una historia humana llena de luces y sombras, luchas internas y momentos de triunfo, y que la verdadera grandeza está en ser fiel a uno mismo frente a las adversidades. ¿Tú qué piensas? ¿Conocías ya todo esto sobre su vida? ¿Cuál de sus etapas te ha impactado más? Me encantaría leer tus opiniones y que compartas en los comentarios qué otras figuras quieres que exploremos en futuros videos. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo historias llenas de emoción, misterio y verdad, no olvides darle un buen like, activar la campanita para que no te pierdas nada y suscribirte al canal. Aquí siempre encontrarás videos profundos y apasionantes que van más allá de lo superficial. Gracias por acompañarme hasta ahora. Nos vemos muy pronto con más secretos, rumores y verdades que pocos se atreven a contar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.